La segunda parte de la clase vamos a abordar el tema de las sociedades offshore. ¿Mm? Este, que va a tener mucho que ver eh, con lo que vimos del artículo 124, ¿no? De las sociedades en fraude a la ley. Es un tema relacionado. Es un tema relacionado. ¿Sí? Eh, para hablar de las sociedades offshore, en realidad hay que remontarse también a una suerte de época. ¿Sí? A una suerte de época. La historia se remonta a 40, 50 años atrás. El fenómeno de lo que es 40 años, de lo que es el fenómeno offshore. Y si bien ahora tiene una connotación negativa, en su momento se estudiaba incluso como algo virtuoso, ¿sí? A mí me tocó estudiar la carrera en la década del 90. Y tiene que ver esto de la offshoreización con esto de una libertad en el marco de un concepto, sí, neoliberal. Acá no estoy emitiendo juicio de valor, ¿sí? Esto que se quede muy claro. ¿Mm? Pero sí para contextualizar. En la década del 90, que es cuando más fuerte se hizo acá, o por lo menos que yo la he vivido como estudiantes, los estudiantes de ciencias económicas hablaban de la offshoreización de la banca, por ejemplo, como algo virtuoso, ¿sí? E incluso cuando estudiabas Derecho Económico, eh, el tema del pensamiento neoliberal llevado al extremo, eh, las cátedras no lo veían como un fenómeno disvalioso pese a los desvíos. Y acá hay retractores y no al respecto. Cuando pensemos este fenómeno de las sociedades offshore, que ahora los vamos a estudiar, pero no estamos hablando de nada que ninguno desconozca en absoluto, ¿sí? No es una terminología que nos pase desapercibida, y evidentemente tiene una connotación negativa porque la utilización de sociedades offshore no se presta para fines benévolos, ¿sí? O para fines que por lo menos no sean defraudatorios respecto a alguien. ¿Mm? Pero también es cierto que es un fenómeno, y que está al alcance de la mano. Un ejemplo, si alguno de ustedes desea comprarse un departamento en Miami, que salen más barato que acá, les digo, ¿sí? Y tenés mucha más renta que acá, ¿Mm? ¿Qué haces? Vos no hacés, te lo hacen todo, pero ¿qué haces? ¿Cuál es la operatoria? ¿Consultaron alguna vez eso? Y no sé si la operatoria es legal, pero generalmente no se declaran los dólares que se llevan para Miami para comprar una Pero propiedad. olvídate de los dólares, lo tengo todo declarado. Sí. ¿Cómo es la operatoria? Somos pobres, dice, no. ¿Cómo es la operatoria? Directa, Yo no dije que tengo un Sería, departamento en es Miami, ojo. directa. Pero averigüé. no, ¿Sí? pero sacarlo por una sociedad offshore. No, llevar los dólares para allá. No, pero Hacerlo para olvídate de los allá. dólares, tenés todo blanco. Vía Panamá. Vía Panamá, los Claro. estudios, ¿sí? Le constituyen la Paraíso sociedad fiscal. para titularizar el departamento. ¿Por qué? Porque allá el impuesto a la herencia es carísimo, entonces es habitual. Ah, Y se constituye a través de una sociedad offshore. ¿Se entiende? Y no defrauda a nadie. ¿Me explico? Porque yo lo declaro, no tengo ningún problema. Estoy teatralizando, que se entienda bien. ¿Sí? Con esto quiero decirles, porque ustedes van a tener toda una lectura completamente denostativa de las sociedades offshore, pero son un fenómeno. Y ahora lo vamos a estudiar, no digo en profundidad, pero sí lo vamos a tocar el tema, y van a ver que tiene aristas. Es decir, si vos te querés comprar un departamento en Miami, vas a constituir un offshore. ¿Se entiende esto? ¿Comprendido? Y después tenés
una frase graciosa que es, claro, ¿para qué querés constituir una sociedad offshore con todos los beneficios que ahora vamos a ver que te da una offshore si no querés defraudar a nadie? ¿Me explico? Es como, decía uno, anda a explicarle a tu esposa por qué tenés un bulo en Palermo, ¿sí? Si no la querés engañar. ¿Se entiende? Sería prácticamente lo mismo. Con lo cual es un fenómeno que genera mucha controversia, pero que en su utilización más dañina genera muchísimo daño, o ha generado muchísimo daño. Con este fenómeno teníamos solamente el 124. ¿Se acuerdan el artículo que habíamos hablado de fraude de la ley? Bueno, eso hasta el 2003. La Argentina tardó muchísimo en reaccionar. Muchísimo en reaccionar. Del 2003 en adelante, la actuación de la IGJ respecto a esto fue excelente, porque abordó el tema y lo abordó como lo tenía que abordar, ¿sí? Ahora, a lo largo de todos estos años, hubo vaivenes, no en el tema propio de si aceptarlas o no aceptarlas, porque hay una prohibición de las sociedades offshore en nuestro país, sino de legislación. La legislación, la normativa de la IGJ que actualmente está vigente es la 6 del 2010, la 2 del 2020, que deroga la 6 del 2018, que así vienen. La actual es la 2 del 2020, ¿sí? Resolución 2 del 2020 de la IGJ, que modifica la resolución 7 del 2015, ¿sí? Es la que está hoy vigente. Siempre recuerden esto. En materia societaria, si van a ejercer, vos tenés la Ley General de Sociedades. No cabe ninguna duda, etcétera, etcétera, y demás. Después tenés toda la normativa del juez de registro, que es la IGJ, o la Dirección de Personas Jurídicas, pero la IGJ a nivel nacional es como la Corte Suprema, por así decirlo, marca tendencia, ¿sí? Que es la resolución 7 del 2015, modificadas por otras resoluciones. Vos no podés actuar en esta materia, no solamente en sociedades extranjeras, sino en cualquier otra materia, prescindiendo de la resolución esa, ¿sí? Que es una ley general de sociedades, un código civil y comercial de la parte de personas jurídicas, ampliado a la enésima potencia, ¿sí? Eso lo tienen que tener en claro, sobre todo porque brinda muchísimas herramientas que muchas veces nosotros nos olvidamos. Esto siempre lo damos en las últimas clases, pero se los adelanto. Es decir, la justicia o el poder judicial no es la única vía de resolver conflictos. Eso nosotros como abogados de empresas, de sociedades o de entidades, que bueno, en esta materia somos así, tenemos que saberlo. La resolución 7 del 2015 es muy importante, Aclarado esto, vamos un poco con el tema de las sociedades offshore. Y vamos a ir compartiendo pantalla. Aumentó la disponibilidad, que era lo que dejamos en la clase anterior. Y sociedades offshore. Bueno, recién les decía, ¿no? Acá hay que pararse sobre la resolución 2 del 2020, que modifica la 7 del 2015. Y está en los artículos 206 en adelante. 206 en adelante, que también trata no solamente de sociedades offshore, sino que trata también de todo lo que tiene que ver con sociedades extranjeras. Nosotros vimos sociedades extranjeras o actuación extraterritorial desde la Ley General de Sociedades. Pero esta Ley General de Sociedades, a su vez, está reglamentada. ¿Comprendido? ¿Sí? Desde ya que no le vamos a tomar el artículo 206 de la IGJ, de la resolución 7 del 2015 modificada por la 2 del 2020. Pero tienen que saber que existe. ¿Queda claro? Yo les diría, no cuando termine la clase, pero por lo menos googleen y métanse. ¿Está? Doctor, una consulta. Sí. Los artículos anteriores al 206, porque estoy en la resolución 2 del 2020. No. La resolución 2 del 2020 modifica la 206, pero la anterior la vas a encontrar en la 7 del 2015. La desventaja que vas a tener es que la 7 del 2015 no está actualizada en Internet. ¿Me explico?
Hola, Sí, 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 sí. ¿sí? A ver, espera que vuelvo así. No está actualizada, ¿sí? Y me parece que la última actualización que tiene es con la 6 del 2018. Es increíble, chicos. Pero en el Infolec, que es la oficial, la última reforma que hay, por ejemplo, de los domicilios constituidos electrónicamente, del Código Civil y Comercial, no está actualizado. Vos pones Código Civil y Comercial y el artículo 75 no está actualizado. Entonces, esto tengamos cuidado. ¿Sí? Es una desventaja enorme para nosotros. ¿Mm? No, Brenda, no te preocupes. No estamos hablando de nada sustancial. Lo que decimos es, recién acá Iván buscó, googleó, como les dije, y me decía, pero ¿cuáles son los anteriores? Están en la 7 del 2015. ¿Mm? Lo que pasa es que la 7 del 2015 no está actualizada en Internet, no la encontré actualizada. ¿Sí? Incluso el Código Civil y Comercial está desactualizado, aunque parezca mentira, en Infolec. Buscar el artículo 75 y no está actualizado. Nada, es lo que tenemos. ¿Mm? Bien, seguimos. ¿Alguna pregunta más? No, bien. Profe, en Sí, relación a la resolución 7, la sí. resolución 20 modifica todo el artículo 118. No, ojo, las resoluciones no modifican la ley, modifican Ah, resoluciones perfecto, anteriores. Ojo, cuidado con eso. Lo que perfecto. estudiamos de la Ley General de Sociedades es la Ley General de Sociedades. Lo que le digo es, para abordar esta materia de sociedades extranjeras y ahora de offshore, tenemos que ir necesariamente a la regulación de la IGJ. Ok, ¿Sí? Porque en la Ley General bien, de Sociedades no vas a encontrar la palabra offshore. bien. O ¿Sí? sea, son todas estas resoluciones de tipo administrativas. Claro, pero que tienen una entidad y un peso superior a una simple resolución administrativa, por la temática. ¿Comprendido? Ok. Sí, sí, profe, gracias. Bien. ¿Qué les quiero decir para no marearlos? Para esta materia, la resolución 2 del 2020 que modifica la resolución 7 del 2015 y está en los artículos 206 en adelante de la resolución 7 del 2015. De la ley no, ya no fuimos de ahí. ¿Mm? ¿Va bien? Seguimos. Sí. Para entender por qué las offshore. Y bueno, ¿qué ventaja dan las offshore? Y ahora sí pensemos mal, si quieren. Así como en el 124 les dije, pensemos bien, ahora pensemos mal. ¿Sí? Pensemos mal significa pongámonos en gente que quiere defraudar, en gente mala. ¿Sí? Bueno, el offshore prácticamente reemplaza al antiguo testaferro. ¿Sí? Al testaferro de carne y hueso lo reemplaza, de alguna manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque provoca el anonimato. El principal arma de la sociedad offshore es el anonimato. ¿Sí? Es el poder esconderse. Entre otras cosas, también dificulta cualquier notificación judicial a los socios. A la sociedad no, la encontrás. El tema es quién está atrás. ¿Queda claro? Acuérdense que hoy por hoy hay un régimen de nominatividad en las sociedades típicas de acá de Argentina. La sociedad offshore básicamente se fundamenta en el anonimato. ¿Sí? Se fundamenta en el anonimato. ¿Por qué? Porque en las jurisdicciones donde se constituye, el tipo social offshore del que se trate garantiza el anonimato. Que acá también puede estar garantizado. O, si ustedes van a la Ley General de Sociedades, habla de acciones al portador. ¿Se comprende? Hoy por hoy las acciones al portador quedaron no en desuso, sino que por la ley de convertibilidad están prohibidas. ¿Sí? Pero en la Ley General de Sociedades las acciones al portador están reguladas, están prohibidas, ¿sí? Pero están reguladas, porque no son ni buenas ni malas, están. Las acciones al portador es el máximo del anonimato que regula nuestra ley, ¿sí? Están prohibidas, porque ahora tienen que ser nominativas las acciones por una ley posterior. Pero la Ley General de Sociedades, aún la reforma del Código Civil y Comercial, no las excluyó. ¿Comprendido? ¿Se puede conformar una sociedad anónima con acciones al portador? No. Pero lo que les quiero decir es, el anonimato
de hecho se llama sociedad anónima, el anonimato, ¿sí? El anonimato está vigente en una cuota, en una cierta cuota, ¿sí? No es ajeno. Lo que pasa es que las ventajas de las sociedades offshore por las jurisdicciones, es decir, esa sociedad te garantiza el anonimato, porque el tipo social garantiza el anonimato y es imposible acceder a esa información de quién es el socio. ¿Comprendido esto? ¿Sí? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se ataca a la sociedad offshore? ¿Cómo se ataca un problema? Desalentándolo por sus beneficios. ¿Sí? Entonces, toda la regulación sobre sociedades offshore tiende a la nominatividad, tiende a la exteriorización, ¿sí? A la exteriorización, bueno, ¿quiénes son ustedes? Tiene que ver con la nominatividad, y a la publicidad. Toda la reglamentación que al respecto hay en Argentina sobre estas sociedades, que están prohibidas, ahora vamos a ver, pero sobre estas sociedades que tienen ese olor, no hay ningún problema. Pero acá en Argentina se exterioriza quiénes son, la nominatividad, quién está atrás, y la publicidad. Pierde todo sentido. ¿Me explico? Pierde todo sentido el fenómeno de la offshoreización. Acá hay que entender otra cosa. Una sociedad extranjera no es una sociedad offshore. ¿Comprendido? Ahora, una sociedad offshore sí es una sociedad extranjera. Es de género especie. ¿Sí? Esto hay que entenderlo. ¿Puede repetirlo eso? Sí, está ahí. Una sociedad extranjera no es una sociedad offshore. Necesariamente. ¿Comprendido? De hecho, ya lo vimos. Hemos la otra hora visto los distintos tipos de actuación de la sociedad, de algún de tipo desconocido, enfrauda la ley inclusive, ¿sí? Este ejemplo de los chicos de Santiago que van a venir, no es una sociedad offshore. Ahora, toda sociedad offshore es extranjera. Con lo cual, la regulación de las sociedades offshore tiene que ver con la regulación de las sociedades extranjeras. Y ahí vamos a la definición. Sociedad offshore son las constituidas en el extranjero que conforme las leyes del lugar de constitución, ¿sí? Incorporación o registro, tengan vedado o restringido, ¿sí? El desarrollo de todas sus actividades o la principal o principales actividades de ellas. Es decir, la caracterización fundamental de la sociedad offshore es que se constituye en un lugar, que después vamos a ver que se llaman jurisdicciones offshore, o paraísos fiscales también se lo llaman, pero se llaman jurisdicciones offshore técnicamente, donde en el lugar de constitución tienen prohibido ejercer sus actos. No porque sean ilícitos, los tienen prohibidos. Y así encontramos que muchas jurisdicciones offshore tienen la mayor ratio de embarcaciones por habitantes. Ahora los quiero ver un poquito. ¿Por qué? Panamá. ¿Por qué? Es un ejemplo, nada más. Las Islas Vírgenes tiene la mayor ratio de embarcaciones por habitante. Es lo mismo que en Argentina, digamos, cada habitante Las banderas de conveniencia. ¿Cómo, Alejandro? Son las banderas de conveniencia. Exactamente, son sociedades offshore, ¿sí? Radicadas allí, que registran la propiedad de sus barcos allí. Los buques, claro. De los buques. Claro, cuando vos vas, decís, no puede haber 3 buques por habitante, 4 buques por habitante. Me explico, no es que pertenece a los habitantes, digo, hay una desproporción total. ¿Qué pasa que se radican todos ahí? Precisamente porque esa sociedad no ejerce ahí su actividad, la tiene prohibido, vedado.
¿Se entiende? Capaz que completamente lícito, y ahora vamos a ver qué puede ser. ¿Sí? Pero lo tiene vedado. Esa es la definición. Ustedes van a ver que esos paraísos fiscales, esas jurisdicciones offshore, tienen estas cosas que son graciosas. Por ahí la población es empobrecida, que no es así generalmente, pero tiene la mayor cantidad de autos, de ratio de autos que no hay ahí, ¿no? Queda claro. ¿Sí? ¿Comprendido? Bien. En buques el principal país es Panamá, es el número 1. Panamá, sí, eso con, sí, tal cual. Sí, Seychelles, sí, también. Sí. No, a ver, no entendamos a las jurisdicciones offshore como gente pirata, ¿sí? Los piratas somalíes son los que te toman los barcos, eso es otra cosa, ¿sí? Acá, las Cayman, acá lo que hay es el ofrecimiento de un servicio a cambio de determinados beneficios, ¿sí? No es que se constituyen gratuitamente ahí las sociedades, ¿comprendido? ¿Sí? Hasta hace poco era el secreto suizo bancario, que no tiene nada que ver con las offshore, pero se relaciona mucho. Y hablamos de Suiza. ¿Se entiende? ¿Sí? Son fenómenos hermanos. Bien. Doctor, ¿La definición quedó una claro? consulta. Sí, Mauro. No me quedó claro qué es lo Sí. que tienen prohibido o vedado hacer esas sociedades en Su esos objeto lugares. social. El desarrollo de su objeto social. Porque sé que, por ejemplo, en los buques, o sea, todo lo que pase dentro de ese buque se rige por las leyes de ese lugar donde se constituyó, donde se Sí. registró, digamos. Eso es derecho marítimo. ¿Me explico? Sí. Pero esas sociedades tienen prohibido ejercer su actividad o vedada parcialmente su actividad en ese lugar, no porque sean ilícitas, ¿sí? Las tienen vedadas, con lo cual una de las características de la sociedad offshore, ¿sí? Sí, a ver, termino con Mauro y voy con Marcela. Una de las características de las sociedades offshore es que se constituyen en un lugar, jurisdicciones offshore, ¿sí? Jurisdicciones offshore, exclusivamente para tener su actividad fuera de esa jurisdicción. Y por eso es emparentado a lo que vimos en el 124. ¿Queda claro? Pero ahí específicamente tienen prohibido desarrollar sus actividades ahí. Por eso son jurisdicciones offshore. Ahora vamos, ¿se va comprendiendo el tema? ¿Sí? Bien, esta es una definición. Jurisdicciones offshore, es lo otro, son aquellas cuya legislación tenga vedado, es la contracara, ¿no? Tenga vedado o restringida las actividades o las principales actividades de las sociedades que se registran ahí. ¿Sí? Son jurisdicciones offshore. Por eso cuando les hablaba del 124, acá se empieza a ver la diferencia. En el 124 aplica para otro tipo de situaciones, como la que les di el ejemplo de Chile, ¿sí? Buenamente. También esto de Chile pudieron querer evadir impuestos, lo que quieras, pero Chile no es una jurisdicción offshore y tampoco tiene vedado la actividad de esa sociedad. ¿Se entiende? Las jurisdicciones offshore son distintas, o las sociedades offshore son distintas, se constituyen en paraísos fiscales, ¿sí? Precisamente porque ese es el negocio, Lucas. Es decir, yo constituyo una offshore, ¿sí? En Panamá. ¿Queda claro? O en las Islas Seychelles o la que vos quieras. ¿Qué me da esa jurisdicción? El anonimato total. El anonimato total. ¿Y qué pongo ahí? La plata. Propiedades. Lo que vos quieras. ¿Cómo me van a descubrir? Imposible. ¿Comprendido esto? Esto es dicho al modo más llano, más simple y más más mundano. Pero las sociedades offshore tienen que ver con una serie
de arquitectura jurídica, económica y demás, que tiene que ver con la actuación extraterritorial de empresas, sociedades y demás, para evadir impuestos, para blanquear dinero, etcétera, etcétera. ¿Me explico? La utilización más fácil y llana es, Adrián se hizo, que soy yo, una sociedad offshore y puso ahí los dólares. O a través de la sociedad offshore abrió una cuenta en otro lado. Y anda a ver de quién es esa. ¿Se entiende? ¿Para qué lo hice? Y para evadir. ¿Comprendido? Por eso es imposible hoy hablar de sociedades offshore sin pensar mal. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Claro, el tema de Panama Papers es esto. Se filtró lo que no se podía filtrar. Fue un error del sistema. ¿Comprendido? ¿Por qué? Porque se filtró lo único que dan las sociedades offshore, que es el anonimato. ¿Queda claro? Porque a nombre de tal sociedad se sabe qué cosas hay y qué no hay. El tema es que no llegas nunca a los socios. Cromañón, si querés. ¿Comprendido esto? ¿Sí? Parmalat, Banco Nación, IBM, tenés un montón en el medio de desfalcos. ¿Sí? El problema es el anonimato que se genera. Por ahí uno lo tiene más familiarizado con el tema de las cuentas suizas, ¿se acuerdan? El secreto bancario. Bueno, es lo mismo, nada más que en vez de bancario es en el tema de personas jurídicas. ¿Sí? Sí, ahora también te digo, yo acá como profesor actúo, ¿sí? Qué malo que es, sí, pero si vos te compras un departamento en Miami, aún informando a la FIP y demás, etcétera, etcétera, es un offshore, ¿eh? ¿Se comprende esto? ¿Sí? Y no es ilegal. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Comprendido esto? Y ahora vamos a ver, porque vamos a ir a ver el tema de las sociedades vehículo, pero no los quiero marear. Primero quiero que entiendan bien el concepto. Con lo cual, el concepto es lo que acabamos de ver, sociedades constituidas en lugares que tienen prohibido, ¿sí? O parcialmente prohibido el ejercicio de su objeto social. ¿Por qué es ilícito? No. ¿Sí? No es ilícito. Ninguna sociedad offshore va a decir que se dedica a evadir impuestos. Ninguna sociedad offshore va a decir que se dedica al tráfico de armas. ¿Comprendido esto? ¿Sí? El objeto no es ilícito, pero lo tienen prohibido en el lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es propio del negocio o del servicio que prestan las jurisdicciones offshore. Y las jurisdicciones offshore son esas jurisdicciones que proveen ese anonimato y esa constitución. ¿A cambio de qué? A cambio del dinero, queda claro, ¿no? Sí, es un servicio. ¿Comprendido? Sí, por eso generalmente son sociedades, son prósperas y son jurisdicciones pequeñas. Es como que el Estado te da el beneficio de registrarte, pero mientras no cumplas el objeto en este lugar, o sea, te llevas todos los papeles, pero dejas la plata acá, el capital, pero no tenés ninguna actividad acá dentro de la jurisdicción. Exactamente, lo que pasa, Mauro, y bueno, evidentemente tributas ahí empieza. Lo que pasa es que nos cuesta ver hasta dónde la ingeniería de holdings, personas jurídicas y demás, llega al punto de defraudar o provocar estragos. ¿Comprendido? ¿Sí? Si vamos al caso, mucho de la crisis del 2001, como gota que rebalsó el vaso, no hablo del proceso, ¿sí? Tiene que ver con la actuación de las sociedades offshore, bancarias, ¿no? Pero eran el capital golondrina que le dicen, era capital de sociedades offshore. ¿Se entiende? Porque no es que se retrae la plata del ahorrista. El ahorrista, digo, ¿cuánto podés tener? ¿Se entiende? Es decir, ¿qué ahorrista mueve yo no muevo el amperímetro con mis ahorros. ¿Sí? Por ejemplo, se va comprendiendo el sistema. Lo que yo quiero es que después jueguen en sus mentes, leyendo y demás, y lean los casos de desfalcos y de gravedad, sin ir muy más lejos, Cromañón, para ver la gravedad del fenómeno offshore. Pero cuando se convenzan de lo malo que es, también piensan en la compra de un inmueble en Miami. ¿Comprendido?
¿sí? Esa también es tarea de abogado. Si uno tiene que tener criterio, pero también tenemos que ser meticulosos. Ver lo meticuloso de cada caso y de cada tema. ¿Me voy explicando? Calculo que sí. Sí, profe, por ahí cuesta entender un poco la figura, pero se entendió al final. Con los La ejemplos. figura es una sociedad extranjera constituida en un lugar, ¿sí? Que provee anonimato, ¿sí? Y que, evidentemente, en lugar de constitución no puede ejercer su objeto. Si no lo puede ejercer su objeto, ¿dónde lo puede ejercer entonces? En el extranjero. En el extranjero. ¿Y se sabe, Doc, de cuánto capital estamos hablando para constituir una sociedad offshore? Con nada. Si La nosotros, sociedad no offshore tenemos, o sea, nosotros no tenemos, o sea, no podemos discutir su conformación ni constitución, así que volvemos a lo mismo. No, pará, porque acá sí. Hasta el 2003 no hubo regulación de esta específica, más allá del 124. ¿Se entiende? Pero excedía el 124 esto, el fenómeno de la offshorización. Paraísos fiscales, jurisdicciones offshore, secreto, ¿se entiende? Anonimato, etcétera, etcétera. Luego, ¿esto ya lo pusimos o no? Definición, jurisdicción offshore, algunas precisiones. Jurisdicciones offshore. Las jurisdicciones consideradas no... Ahí está. Vayamos primero por lo... Así sigo un poquito la línea esta. Vayamos primero por los conceptos, ¿sí? Jurisdicciones offshore es distinta porque después cuando vayan a leer se van a confundir, a las jurisdicciones consideradas no cooperadores a los fines, se escribe así, de la transferencia fiscal o no colaboradoras en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Vos, en el mundo, ¿lo visualizaron esto? Jurisdicciones offshore, como una definición que acabamos de dar, ¿sí? No, todavía no. La anterior, jurisdicciones offshore, ¿sí? Y jurisdicciones consideradas no cooperadoras a los fines de la transferencia fiscal, o no colaboradoras en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿sí? Estas son definiciones de las distintas jurisdicciones que existen. La jurisdicción offshore se parece mucho a este segundo tipo de jurisdicciones internacionales no colaborativas, pero no son lo mismo el tratamiento que se le da. Ahora vamos a ver el tratamiento en Argentina, ¿sí? Entonces, definición de la sociedad offshore. Definición de jurisdicción offshore, ¿sí? Y saber que las jurisdicciones no colaborativas o calificadas así no son necesariamente sociedades offshore. Ese es el problema que tenía Uruguay hace muy poquito tiempo. Uruguay tenía ese problema, porque ¿quién califica esos tipos de jurisdicciones? El GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el grupo de países, ¿sí? El Banco Central, si entras, también tiene el listado. Todas las entidades financieras, los organismos financieros internacionales y nacionales, tienen el listado, los bancos centrales, ¿comprendido? Eso está tabulado. Y Uruguay tenía un problema, no era una jurisdicción offshore, pero por lo que ofrecía y los tipos sociales no tenía, era una cuestión de secreto de determinada dificultad para ingresar a determinados datos, estaba al borde de esto. ¿Me explico? Sí, ya lo ponemos enseguida. Ya lo ponemos enseguida. Entonces, ¿se va diferenciando esto? Muy bien. ¿Saco la filmina? Un segundo. Sí, cómo no. ¿Ahí lo ven? Sí, por mí sí ya lo copié. Bárbaro. Gracias. Igual queda grabado. Ahora, tenemos que ver sociedad-vehículo. Después de todas estas definiciones, vamos a ver cómo se ensamblan. ¿Sí? Sociedad-vehículo, por empezar, puede ser una sociedad offshore. Es decir, una sociedad constituida en un lugar donde tiene prohibido desarrollar su objeto. ¿Sí?
es una sociedad meramente instrumental y sirve para vehiculizar inversiones directa o indirectamente. Es controlada por una sociedad madre y su utilización no lleva el fin de defraudar. Su utilización está decidida en función de la organización del holding. Ahora lo vamos complejizando un poquito más. ¿Qué significa esto? En un mundo de sociedades de grupo o holdings empresariales, ¿sí?, de grupos económicos, la ingeniería global de esos grupos admite, por ejemplo, que para hacer una inversión en Argentina se sirvan de una sociedad constituida en una jurisdicción offshore. ¿Por qué? Porque le conviene más la jurisdicción esa. No está mal. ¿Se comprende? Y a través de esa sociedad vehículo, ¿qué pasa? Vienen a Argentina y generan las inversiones, constituyen otra sociedad o operan con esa sociedad. ¿Sí? Volkswagen, cualquier otra automotriz podría o puede, en su ingeniería global, estar haciendo esto. ¿Y la Argentina qué va a hacer al respecto? Le va a decir, no, los países, ¿se entiende? No, lo que dicen es, las sociedades offshore prohibidas. Las sociedades vehículos están permitidas. Las sociedades vehículos están permitidas. ¿Sí? Las sociedades vehículos están permitidas. Pero, a ver si lo puse en la no me acuerdo si esto lo puse o no, porque si no hablo y después van a... Un segundo, Un segundito. La sociedad vehículo... Ay, Dios. Claro, vuelvo. Un segundo, La sociedad vehículo como tal puede ser una sociedad offshore y responde a la ingeniería jurídica, económica, fiscal, contable del holding. Cuando hablamos de holding, hablamos de grupo económico, sociedades vinculadas entre sí. ¿Comprendido? ¿Sí? Y estos grupos económicos, en la mayoría de los países, o para vehiculizar inversiones, utilizan sociedades offshore, o pueden utilizar sociedades offshore. Y ahí es donde se distingue la sociedad offshore, con la definición que vimos, de la sociedad offshore que es vehículo de inversión. Ahora bien, la Argentina no puede prohibir las sociedades offshore y permitir otras sociedades offshore. Entonces se la denominó vehículo. ¿Me explico? Se la nominó vehículo. Pero para permitir el empleo de esas sociedades vehículo, se recurrió a determinados requisitos, ¿sí? A determinados requisitos, que no sé qué hice, un segundito, que tienen que ver con, un minuto, bueno, ahí está. No puedo, a ver, dame un segundo, Bueno, a ver si se ve ahí. A determinados requisitos, que es un registro de sociedades vehículos, es un registro especial. Los requisitos de inscripción
si lo lleva a cabo la sociedad vehículo no tiene mucho sentido, sino que lo lleva a cabo, ¿sí? A quien se visibiliza es a la sociedad controlante. ¿Se entiende? A la sociedad inversora o al holding inversor. Se tiene que manifestar expresamente que es una sociedad vehículo. Se tiene que manifestar que es una sociedad vehículo. Y se tiene que presentar el organigrama de la participación de empresas en dicha sociedad, en la sociedad vehículo. Y además dar a publicidad. Tratando de unir todos estos conceptos, la Argentina prohíbe la actuación de sociedades offshore, consideradas como tal a aquellas sociedades que habíamos dicho que tienen prohibido También se consideran a tales las que están constituidas en jurisdicciones offshore o denominadas offshore. ¿Por qué? Porque ahí actúa las bases internacionales, el GAFI, con el listado que comparten con los bancos centrales y con el resto de los organismos. ¿Sí? Sociedad vehículo es una offshore. Pero que no tiene el fin de defraudar. ¿Por qué? Porque no se utiliza. Sí, claro, se registran en la IGJ. Si vos venís con una sociedad offshore, no tiene el mote de offshore, ojo. Vos vas con una sociedad extranjera, lo que la IGJ va a revisar es de dónde venís, de una jurisdicción offshore. Bueno, si es una jurisdicción offshore, tenés prohibido ahí tal cosa. No se inscribe, están prohibidas. ¿Se entiende? Pero dejan de estar vedadas las vehículos porque requieren publicidad para nuestro país. Ahí va, Gonzalo, espectacular. Estamos entendiendo la dinámica, por eso soy reiterativo en varias cosas. Ahora, ¿qué pasa? Olvídate de Adrián que se compra un departamento en Miami, ¿sí? Porque es el daño menor, ¿sí? O no hay daño. ¿Queda claro? El tema es la actuación de los holdings y de los grupos económicos. Claro, pero ¿por qué terminan funcionando las offshore a través de los vehículos? Porque offshore no es mala palabra. Salvo que estén vedados los representantes. O sea, offshore no es mala palabra. Esto es lo que yo quiero que entiendan. El uso de las offshore y lo que provocaron las offshore fue terrible. Por eso se prohíben. Ahora, un holding, ponele Volkswagen, que invierte en una fábrica acá, te va a invertir a través de un vehículo, que es un offshore. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Bienvenido, vení, te registro. ¿Pero por qué te registro? ¿Qué te voy a preguntar? ¿Quién está atrás tuyo? Por un tema de responsabilidad. Exactamente, Volkswagen. Ah, perfecto, la offshore me importa un bledo. La vehículo, ya no es offshore, es vehículo, porque viene Volkswagen a inscribirla. ¿Se entiende? Ah, ¿y qué haces? Este es mi plan. ¿Y quién es la controlante? Soy yo. ¿Y dónde estás? Ahí. ¿Y quién es tu representante? Tal cosa. Bueno, perfecto. Esta te la inscribo como vehículo. ¿Esta es vehículo? Sí. Y cada año tenés que renovar que sigue cumpliendo la función de vehículo. Pero ya ahí perdió la gracia. ¿Se entiende? ¿Por qué los holdings recurren a estas sociedades de vehículo? Porque es una organización planetaria. Tenemos que entender esto. ¿Se entiende? Por eso no sé si cuando estudiaron teoría del Estado, lo que fuera y demás, claro, hay registro de todo. Ustedes preguntan, ¿y por qué a la offshore no le hacemos lo mismo? No, directamente se prohíbe. ¿Se entiende? La offshore está prohibida. ¿Por qué? Porque el uso que se le dio al offshore es para desfalcos, es para
ocultar identidades, es para evadir impuestos, etcétera, etcétera. La prohibimos. Pero no podemos dejar de desconocer que existen como vehículo. ¿Me explico? ¿Sí? Y a eso se llama sociedad vehículo. ¿Comprendido? O sea, se desconoce quién es el que aporta el capital para la sociedad, pero hay alguien, una firma, un holding, que se hace cargo y dice, yo soy el representante. No. Se conoce quién es la que aporta, precisamente. Es decir, viene la vehículo, pero la vehículo te la viene a escribir Volkswagen. Mire, yo vengo a escribir esta, que es vehículo, constituida ya en las Seychelles. Bien. Si vengo yo a constituir una de las Seychelles, me van a decir, no puede. ¿Comprendido? Pero Volkswagen vendría a ser la responsable. Volkswagen es la que la constituyó, la accionista principal, la que podría escudarse atrás del anonimato, lo que fuere. Lo que pasa es que si viene Volkswagen a inscribirla, ¿sí? Y no dice más nada, y no dice que es sociedad vehicular, le van a decir, no, mire, no podemos. ¿Por qué? Porque es offshore. ¿Queda claro? Nuestro país prohíbe la actuación de las sociedades offshore. ¿Qué son las sociedades offshore? Lo que acabamos de ver, aquellas que se constituyen en jurisdicciones offshore o que en la jurisdicción en la que se constituyó tiene prohibida su actuación o el desarrollo de su objeto, total o parcialmente. Generalmente, quien prohíbe eso son jurisdicciones offshore, ¿no? Pero está bueno definirlo de esta manera. Ahora bien, la sociedad vehículo, ahí voy, los beneficios de la vehículo. La sociedad vehículo es una herramienta válida. ¿Por qué no pueden recurrir a eso? Porque no está prohibido. Nadie tiene prohibido constituir sociedades en las Seychelles. ¿Me explico? Nadie tiene prohibido constituir sociedades en Panamá. De hecho, si yo compro un departamento en Miami a través de un offshore y vengo acá y declaro que tengo esto en la offshore, ¿se entiende? Offshore es el mote que nosotros le ponemos, y que evidentemente la resolución de la IGJ usa esta terminología porque es internacionalmente, pero no hay una tipología de offshore, no es que vos constituís un offshore en Panamá, ¿se entiende? Constituís bajo un tipo social, ¿sí? Que es offshore. ¿Comprendido esto? Vengo, redeclaro, se acabó el asunto. No hay absolutamente nada. Claro, Argentina prohíbe las offshore por ese sentido fraudulento y utiliza lo beneficioso de ese instituto y le da un marco legal normativo para que se pueda aplicar en Argentina. ¿Y cómo se llama ese marco legal? ¿Cómo se llama ese tipo de sociedades, Mauro? Las sociedades vehículos. Listo, excelente. Perfecto. ¿Se comprende? O sea que la diferencia radica en declararlo. En el fin, dar la información. No, porque si vos venís, Geraldine, y que, ojo, que acá estamos hablando de sociedad que actúa en la Argentina. Claro. Yo el ejemplo que te doy, una sociedad en Panamá, acá para una cosa allá no actúa acá. Lo que hago es, la tengo y la declaro acá, no la sociedad, sino los bienes, ¿me entendés? Para que me cobre la FIP. ¿Me explico? Pero si yo vengo con esa sociedad a querer actuar acá, me va a decir que no. ¿Es vehículo? No, no es vehículo. ¿Se entiende? ¿De qué vehículo? Me explico, nada, no es vehículo de nada. ¿Me entendés? Yo les estoy jugando con estos ejemplos porque ahí preguntaban, no entiendo el beneficio, lo que fuera y demás. El beneficio es un beneficio de organización empresaria. Cuando estamos hablando de esto, olvídense del kiosco de la esquina, olvídense de YPF. Estamos hablando de los grupos económicos, ¿sí? De grupos económicos a nivel mundial, que son más poderosos que los estados, eso no cabe ninguna duda. ¿Comprendido? Y que no son malos, son los que nos generan laburo, etcétera, etcétera. Digo, voy a hacer un poco de defensa y ataque, ¿me explico? Porque si no nos quedamos con esta idea de que es mala. Sí, es mala por todo lo que provocaron. ¿Queda claro? Eso no cabe ningún tipo de duda, por el uso que se le dio. ¿Sí? Y por eso se corta de cuajo. Prohibido. ¿Sí? Por algo también fue en el pleno neoliberalismo, ¿no? Donde se priorizaban los capitales privados sobre el Estado. Sí, por supuesto. Pero yo he escuchado, Mauro, clases de neoliberales como Venegas Lynch, que fue profesor mío,
nada, a ver, uno no coincidía, pero más allá de si coincidías o no coincidías, eran apasionantes. ¿Se entiende? El pensamiento neoliberal, como tal, hablo del punto de vista académico, hablo del punto de vista académico, esto que se entienda muy bien, por favor, es apasionante. ¿Se entiende? Es apasionante, es la panacea. Bueno, no fue tan así, está bien, perfecto, lo que vos quieras. Pero el pensamiento académico es apasionante. Por eso es que es expresión de una ola neoliberal, ¿sí? En respuesta a una ola estatista, o donde el Estado se metió hasta el caracú, ¿se entiende? De los regímenes fascistas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Nosotros vivimos, ¿cuánto vivimos? 80 años, 70. Es la nada misma en la historia de la humanidad. ¿Me explico? Por eso tenemos que tener historia. Si no, no comprendemos nada. Si no, parece que hay un bueno y un malo, y eso es lo más alejado de la realidad. Lo más alejado de la realidad. ¿Me explico? Evidentemente que la herramienta offshore se utilizó para desfalco, para lo que vos quieras, ¿me entendés? Precisamente por este anonimato. Por este anonimato que genera, ¿sí? Que genera. Y por eso, cuando se tomó cartas en el asunto, se legisló de esa manera. ¿Sí? La resolución, ya la 3, la del 2003, no me acuerdo cuál era, bueno, la resolución que ustedes tienen en el campo virtual, que está derogada, y aclara que está derogada, son las primeras resoluciones que abordaron el tema. Pero en los considerandos lo explica muy bien, que son las sociedades vehículos. Los países podemos prohibir las sociedades offshore, ¿sí? Podemos, si en esa época, claro, bueno, sí, claro, Héctor, sí, Héctor, bueno, vos tenés autoridad para hablar. Ahí Héctor nos comparte los climas de época, digamos, pero tiene que ver con esto. Ahora, hoy por hoy, la ingeniería con que los holdings empresarios se exploran a través del mundo, explotan sus actividades, es privativo de ellos. Acá no va a venir Volkswagen a venderte el Volkswagen, el Gol. ¿Se entiende? Vos jamás vas a llegar a Volkswagen de Alemania. ¿Comprendido esto? ¿Sí? Jamás vas a llegar. Pero sí tenés la sociedad de vehículos, sí tenés, ¿se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? Y está bien. Y está bien. Sí. Esa, la lavandería pusiste... la lavandería, sí. Lo que pasa es que mi teclado está pésimo. Es muy buena para entender esto. Es excelente para entender esto. Esa se las recomiendo. ¿Sí? La lavandería. En Netflix está, ¿no? Está en Netflix, sí. Creo que sí. Está en Netflix. Mírenla este fin de semana y el lunes le preguntan, no sé si el lunes tienen conmigo o con el doctor Balonas, o me preguntan. El tema es comprender esto de que por política, ¿sí? Por política ante estos fenómenos, venimos de Cromañón, Parmalat, Banco Nación, etcétera, etcétera, es prohibido las offshore. Pero dentro del universo de offshore encontramos las vehículos. Y las vehículos están permitidas dentro de este régimen de registro. ¿Sí? Porque vehiculizan. Después hay otro tipo de sociedades que no son offshore porque o no tienen prohibido el objeto en el lugar donde están desarrollados, o no están constituidos en jurisdicciones offshore. Pero sí están constituidas en jurisdicciones no colaborativas. ¿Se entiende? Esas sociedades no tienen prohibida su inscripción, pero la IGJ lo reglamenta diciendo que la apreciación de la inscripción va a ser completamente restrictiva. Completamente restrictiva. ¿Sí? Completamente restrictiva. Que era lo que pasaba con sociedades del Uruguay o lo que fuere, ahora ya no.
porque Uruguay modificó su legislación. ¿Comprendido? Profe, ¿qué significa países no colaborativos? El listado de países que no son jurisdicciones offshore, pero sí que son jurisdicciones, que ya te la digo porque es largo el nombre, y te lo quiero decir bien, jurisdicciones, dame un segundo. Jurisdicciones consideradas no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal o no colaboradoras en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Te acordás eso de memoria y ya viste el examen? Es largo, profe, es largo. Claro, ese es otro listado, porque jurisdicciones offshore es corto, ¿sí? Las jurisdicciones offshore son aquellas que proveen o admiten la constitución de sociedades, pero no permiten el desarrollo total o parcial de su objeto ahí. ¿Comprendido? Sí. Disculpe, doctor. Después hay otros tipos de... Perdón, Gonzalo, hay otros tipos de jurisdicciones que no llegan a ser offshore, ¿sí? Pero que son sospechadas. ¿Comprendido? Sí, profe. Esas sociedades constituidas ahí para actuar en la Argentina están con criterio absolutamente restrictivo. Absolutamente restrictivo. ¿Sí? Absolutamente restrictivo. Gracias, profe. No. Sí, Gonzalo, perdón. Y ahí volví, doc. Entonces, estas sociedades no colaborativas para la IGJ están prohibidas también. No. Las sociedades en territorios o jurisdicciones se llaman no colaborativas, sí. No están prohibidas, pero el criterio de admisión y de registro es completamente restrictivo. En la práctica están prohibidas, pero no son jurisdicciones offshore. Pero no son las que van a tener que pasar por una inscripción de sociedad anónima de máximo rigor. No, esas son las de tipo desconocido. A su vez pueden ser de tipo desconocido. ¿Me explico? Sí. Las sociedades offshore pueden ser de tipo desconocido, no, eso no es otra cosa. ¿Comprendido? O sea, cada criterio restrictivo se va a armar algo diferente para decir si pueden tener actividad acá o no. Si pueden ser inscriptas. Porque acordate que acá estamos hablando de ¿para qué? ¿Para tener actividad o para constituir sociedad? O para constituir sociedad. Bien. Que es las actuaciones que pueden tener acá. ¿Se entiende? Actualmente, ¿no? Antes era lo del capital, porque esto va muy unido al régimen bancario, ¿sí? Al régimen financiero y demás. Es todo unido. Acá estamos viendo la parte societaria, si se quiere. Claro, viene con la evolución del capital. Lo que sí quiero que entiendan es que las sociedades vehículos, yo comprendo que es difícil, a ver, de un pensamiento simplista, es decir, ¿por qué no las prohibimos igual? ¿Por qué no le exigimos que venga y por qué no viene? ¿Entendés? No, el comercio internacional, ¿sí? Es lo que hace mover al mundo. ¿Sí? Nosotros estamos, bueno, ustedes lo comprenden mejor que yo, hiperconectados, no solamente con la máquina, hiperconectados con todo. Me gustó este anteojo. Cuando voy a ver es hecho en Italia, que yo no me había dado cuenta. ¿Sí? Esto hace 40 años atrás era impensable, recién empezaba. Esto no es que vino esta sociedad, estoy jugando ahora, porque la verdad que no tengo ni idea, pero no es que vino esta sociedad esto es un importador, ¿no? De eso queda claro. Pero tranquilamente esta sociedad puede venir acá a través de una sociedad vehículo. ¿Me explico? ¿Y dónde la constituye? ¿En Italia? No la constituye en Italia. La constituye en otra, y la tiene declarada, todo no importa. Pero usa una sociedad offshore. No pensemos que los pobres habitantes de las sociedades offshore, perdón, de las jurisdicciones offshore, son piratas somalíes. ¿Queda claro esto? Vos vas de vacaciones, si podés, a Panamá. ¿Se comprende? O a las Islas Seychelles no va porque no te alcanza el dinero, nada más. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Por eso, para abordar desde un primer momento el tema del fenómeno offshore, hay que desmistificar algunas cuestiones y algunos preconceptos. ¿Sí?
para después volverlos a tener. Es lo que se llama ahora la deconstrucción o lo que fuere, ¿sí? Pero acá lo tienen que hacer fuertemente, porque ustedes ahora están estudiando Derecho ahora. Si hubiesen estado estudiando Derecho en el 90, se apasionaban. ¿Me explico? ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta. Y por eso la sociedad vehicular, ¿y por qué no la prohibimos? Si pensás de esa manera, no entendiste cómo funciona el mundo. ¿Se comprende esto? Quedamos aislados del comercio. Totalmente, totalmente. Entonces, se genera esto. Bueno, perfecto. Por eso empecé con esa filmina que hablaba de las bondades de las offshore, el anonimato, el secreto. Bueno, perfecto, en los vehículos no hay ningún problema. Borramos anonimato, borramos secreto. Me decís para qué venís, registro especial, venite y cada año decime si seguís siendo vehículo o no. ¿Se comprende? Ah, y bueno, ¿por qué no hacemos eso con todas las offshore? ¿Por qué no? No me interesa, no las quiero, es un fenómeno degradable, es un fenómeno que hizo mucho mal. ¿Por ser offshore? No, por el uso que le dieron. ¿Comprendido? ¿Sí? Bien. Y ahí vuelvo al chiste inicial, decir que tenés una offshore para no hacer nada malo es como decirle a tu mujer tenés un bulo en Palermo, pero no para engañarla. ¿Comprendido? Es la mejor definición o la mejor respuesta que me dieron a la defensa de las offshore. Hoy por hoy, por una cuestión de época también, es imposible defenderlo. ¿Se entiende? Pero a poco que vamos, insisto, soy reiterativo, pero para que quede machacado bien el ejemplo. Si vos compras un departamento en Miami, obligatoriamente te haces un offshore. ¿Se entiende? No hay manera. ¿Me explico? Bien. ¿Preguntas al respecto? ¿Nos defiende? Claro, bueno, sí, evidentemente podés usar un offshore para inscribir bienes, para derivar honorarios ahí, hay un montón de usos de evasión, generalmente de evasión, en un marco sencillo, en un marco sencillo de utilización de esas offshore. Por eso están prohibidas. En el examen, si le dicen, ¿están prohibidas o permitidas las offshore? Prohibidas. ¿Queda claro? ¿A qué se denomina? A lo que vimos, a esto o a las que están en las jurisdicciones offshore. Esas son las offshore, bien. Y las vehículos no, son offshore, pero son vehículos que tienen, ¿comprendido esto? Bien. Perfecto, profe. ¿Alguna Doctor, pregunta? ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, yo Sí, Gabriel. quise levantar la mano y aplaudí sin querer. Doctor, yo estoy siguiendo a Nielsen y a Vítolo y no encuentro lo de las sociedades vehículo y las empresas las sociedades vehículo y las offshore. ¿En cuál lo podemos ver estás? Sí, Nielsen lo tiene, ¿eh? Nielsen lo tiene. ¿Qué manual? ¿Lo tenés ahí para verlo? Sí. A ver. No sé si lo llega a ver. Sí, ahí. sí. No, lo que sucede es que, por ejemplo, en el manual de curso de Derecho Societario de Hammurabi, ahí está, por ejemplo. ¿Sí? En el de Vítolo lo nombra nada más. Yo también estoy leyendo de ahí. Claro, en el de Vítolo hace una mención de media carilla y nada más. Y porque es todo un tema. Es todo un tema. Vos pensás que si querés desarrollar offshore, necesitas ver la resolución 2, perdón, la 2 del 2020. ¿Me entendés? Pero mínimamente, estos conceptos, ¿sí? Que incluso lo podés buscar, yo la verdad que hoy por hoy estudiar es fácil, digo, en el sentido de que está muy bien lo de los libros, pero aquello que te falta lo sacás de internet. Ahora, por ejemplo, mientras usted daba la clase... A ver, Gabriel está hablando. Gabriel, por favor. Mientras usted daba la clase, me fijé en Google y hay un artículo de Repar que menciona de una reglamentación de IGJ 8-2021, que es de mayo, de ahora de este año, pero lo que no sé si es a nivel nacional o es a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, está muy bien. IGJ es a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que sucede es que el resto de las jurisdicciones copian. Está bien. O sea que esa 821
de mayo del 2021 podría ser como, porque habla de las vehículas, de las offshore. Sí, podría ser como, la que antecede y la que da el marco es la 2 del 2020. Y googleás. Pero básicamente, lo que quiero que tengan claro es, a ver, les hago una pregunta, ¿sí? Hagamos de cuenta que estamos en el examen. Ahí dicen en el capítulo 16, está en el curso de Derecho Societario. ¿Ustedes visualizan una diferencia entre lo que estudiamos de sociedades en fraude a la ley del artículo 124, de sociedad offshore y sociedad vehículo? Sí, Gabriel dice que sí, que si es fraude a la ley, está en contra de la ley. En cambio, la offshore no es ilegal, o sea, es ilegal, pero por la utilización que se le hace. Está prohibida, pero no, por la utilización. La offshore está prohibida, es ilegal. La offshore está prohibida. De ilegal o legal, no me animo a tanto. Por eso está prohibida. Pero el tema es cómo se usa. No, la offshore, perdona. No, la única opción de usarla es la vehículo, nada más. Claro, Jonathan, la offshore está prohibida. Punto. La offshore está prohibida, Jonathan, ¿eh? La actuación, sí. No se puede inscribir ni nada. Ahora, viene un offshore y hace un acto aislado, no hay ningún problema, ¿eh? ¿Por qué? Eso es una trampa. No, no es una trampa. Porque es secreto, por el anonimato. No, porque para actos aislados no necesitas registración. Ok. Oh, cuidado. ¿Entienden? Empiecen a estudiar relacionando. Ahora, el 124, en fraude a la ley, sí, efectivamente se enfrauda al lugar de constitución, etcétera, etcétera. Las offshore suben la apuesta y son las que están constituidas en esos lugares, o en jurisdicciones offshore, o en... No hablamos de disolución, Gabriel, con el tema del 124 ni nada, No hablamos, que se le va a aplicar, ojo, cuidado con eso. Las offshore son las que están constituidas en jurisdicciones offshore o en jurisdicciones que también son offshore, queda claro, hay identidad, o en jurisdicciones que tienen prohibido el desarrollo de su objeto, total o parcialmente en el lugar. Esas son las offshore, prohibidas. Las vehículos pueden o no pueden ser offshore, pero las vehículos offshore, ¿sí? Generalmente son offshore, son vehiculizadoras de inversiones y se permite con un régimen de inscripción completamente específico que le quita todo el beneficio que podría tener la offshore. ¿Me explico? Todo el beneficio malévolo, si se quiere. Le da el marco legal. No, lo otro también tiene marco legal. El anonimato es legal también. ¿Se entiende lo que quiero decir? La offshore es legal, porque se constituyó legalmente en su lugar de origen. ¿Se va comprendiendo el tema? ¿Sí? El hecho de evadir impuestos, por ejemplo, le quita. Un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de uso. ¿Se entiende? Claro. Es un ejemplo de uso. ¿Sí? Es un ejemplo de uso. Doctor, sí. ¿Se me escucha? Sí, Lucas. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, ¿sería correcto decir que una sociedad vehículo hace el ejercicio habitual que la sociedad offshore no puede hacer? No, porque me estás relacionando a la sociedad vehículo como un atajo, y está lejísimo de eso. No es un atajo de la sociedad offshore. Acá la sociedad vehículo es en la ingeniería de un grupo económico, porque estamos hablando de grupos económicos, de un holding, ¿sí? Sí. Que recurre a la constitución de sociedades offshore, ¿sí? Para vehiculizar inversiones. ¿Me explico? Con lo cual, offshore o no offshore es secundario. Es el medio empleado por los holdings para vehiculizar inversiones. Si esa sociedad vehículo, en su mayoría son offshore, ¿sí? Pero es offshore, se aplica un régimen de excepción a esa prohibición de inscripción. ¿Me explico? Y se lo denomina vehículo. Sí. ¿Se entiende? Pero no lo entiendas como un atajo, porque, ojo, capaz que interpreté mal yo tu respuesta.
No es que yo puedo, hago una offshore, pero le digo vehículo y entra por acá. Es un No, yo no medio lo puedo quizás, ¿o hacer. no? ¿Cómo? Sería como un medio, más que como Es un un medio, atajo. es un medio, es un medio. Y ahí estaría reconocido de alguna manera, claro, es un medio, y ahí estaría reconocida de alguna manera la legalidad de las offshore. Es decir, una offshore en sí no es un fantasmita blanco, un fantasmita malo. ¿Comprendido? ¿Sí? A eso me refiero. Y tampoco un offshore es, no, vamos a pelear para que las offshores, no. Son estas que tienen estas características. Y va de suyo. Sería como, profe, sería como que, las offshore están prohibidas desde, como figura, como instituto independiente. A partir de que las empresas, las grandes empresas, necesitan una figura para poder ingresar todas sus inversiones, esta figura de prohibición se relaja, como una forma de decir, para poder cumplir con el objetivo empresarial. No sé si se relaja exactamente, sino es que se la admite. Se la admite. Se la admite con determinados requisitos. Nada más. Sí, se la admite con determinados requisitos. Esos requisitos desvirtúan todos los elementos por los cuales pudieron llegar a ser nocivas la actuación de las offshore. ¿Sí? Y reitero, el principal elemento nocivo es el anonimato de quienes están atrás. ¿Comprendido esto? Profe. Sí, Marcela. Sí, no, disculpe, yo estaba bajando el micrófono. El otro día el doctor Balonas me convirtió con un ejemplo en socio del socio. Ahora pienso. Héctor, ¿querés hablar? Tengo poca estabilidad. Espera. Por eso escribo. Constituyó la PJ y asesora por usted, profesor, compra un departamento en Miami. Lo alquilamos 900 por mes. Acto estable y espero sus instrucciones a formalizar sociedad de vehículo. No, lo que pasa es que el ejemplo de Miami no es un ejemplo válido para la clase. ¿Por qué? Porque esa sociedad no va a actuar acá. ¿Se comprende? Sí, lo que digo, Héctor, es un uso. Es un uso. No, ya lo sé, Héctor, pero todo me sirve a mí, Claro. Pero es un uso. Es un uso. Sí. ¿Comprendido esto? Sí. No, sí, ya entendí. Lo leí fraccionado el mensaje. Gracias, Héctor, por el humor. Bueno, yo creo que el lunes nos vemos. Si quieren. Llegó a las 3 horas, profe. ¿Qué? Llegó a las 3 horas, No, 2 horas nada más. Sí. Perdón. Si quieren, para el lunes, vean 124, definición de sociedad offshore y sociedad vehículo. ¿Sí? Lean eso y lo seguimos conversando el lunes, si hay alguna duda. Pero lean, ¿queda claro? Ok, profe. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, Descansen. Buenas noches. Gracias. Chao, gracias.